Pues buenos días, o el momento en el que se encuentran las personas que nos vean después. Ahorita les doy las gracias a todas las personas que están acompañándonos a esta emisión del Seminario de Servicio Social y Tesis del CETECNA de San Lorenzo Tezonco. Y hoy tenemos el gusto de contar con la doctora María Claudia Roldán Ahumada. Ella es parte de la Academia de Energía en el plantel San Lorenzo Tezonco y forma parte tanto de la licenciatura como de los programas de maestría. Y tiene programas muy interesantes que pues digamos, atraviesan a todos los intereses de las personas que tenemos algo relacionado con los temas de sustentabilidad. Entonces, pues sin más preámbulos, le voy a ceder la palabra a la doctora Claudia, agradeciéndole pues con mucho énfasis que haya aceptado a participar con nosotros. Claudia. Sí, muy buenos días. Pues muchas gracias, Mari, por la invitación. Gracias a la licenciatura en nutrición por esta oportunidad de compartir temas que estamos desarrollando en el programa de energía y que espero pues en un futuro esta no sea la única reunión, sino que después tengamos reuniones en donde tal vez podamos colaborar en trabajos conjuntos, con cada quien uno poniendo de nuestra disciplina para desarrollar trabajos más completos, ¿no? Voy a comenzar con la presentación. Por favor, les pido que si hay algún problema que ustedes visualicen en el sentido de que no se esté pasando las diapositivas, pues me lo hagan saber. ¿Aún no se ve, Klaus? Sí, voy. Listo. Listo. ¿La pueden observar? ¿Se ve sin problema, Mari, para poder continuar? Sí, se ve. Se ve Ok, entonces empezamos. Nosotros en el plantel San Lorenzo Tezonco tenemos un programa que se llama Tezonco Sustentable, del cual pues han sido derivadas de este programa varias acciones. Dentro de una de ellas tenemos la cuestión de residuos sólidos, que nosotros le pusimos el nombre de MIRSU por el manejo integral de residuos sólidos en la universidad. Y empezamos con la parte de los antecedentes. ¿Por qué surge este concepto de sustentabilidad a nivel pues, del mundo? Pues surge a partir de problemáticas que tienen que estarse atendiendo en el sentido de que afectan a toda la población en el mundo. Es a partir de 1987 en una investigación que se desarrolló por diversos interesados en estos temas de muchos de los países que integran el mundo, en donde se empieza por primera vez el concepto de desarrollo sustentable. Esto es en 1987 y fue revisado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Posteriormente, de este marco global surge lo que es el concepto de desarrollo sustentable, que básicamente tiene que ver con satisfacer las necesidades de las generaciones futuras sin comprometer las necesidades de las generaciones presentes, y en esto preocupándonos por mantener la equidad dentro de las dos generaciones. A partir de 1992, en la Agenda 21, se formaliza esto del concepto de desarrollo sustentable y de cómo evaluar el desarrollo sustentable a través de indicadores de desarrollo sustentable. Se han ido haciendo cada año se reúnen, cada año se evalúa cómo va avanzando estas metas y propuestas que se tienen para cumplir pues con uno de los factores principales para evitar el calentamiento global,
y se revisa qué tanto va avanzando cada una de las naciones. Hemos empezado, como bien lo dijimos anteriormente, con el de la Agenda 21 y posteriormente se ha ido revisando que, bueno, vamos un poco bastante mal en el avance, en el cumplimiento de estas metas y surgen nuevos documentos como la Agenda 2030, que se desarrolló en una de las reuniones en el 2015, y de esta Agenda 2030 cada país o cada nación desarrolla sus, sus contribución nacionalmente determinada, los NDC, famosos, conocidos en todo el mundo, y México no se exime de esto. México también está desarrollando actividades y acciones para poder cumplir con estas metas de reducción de gases de efecto invernadero que tienen que ver con el calentamiento global. De esta Agenda 2030 hay indicadores que nos ayudan a visualizar metas que tienen el cumplimiento y que están íntimamente ligadas con la cuestión de desarrollo sustentable y de residuos sólidos, que tiene que ver, uno, educación. Si desde educación formal o informal nosotros establecemos educación ambiental, podremos llegar igual a lograr una buena meta en este sentido. En el indicador 11, que habla sobre ciudades y comunidades sustentables, aquí se busca, en una de las metas, reducir el impacto negativo que se provoca por el simple hecho de nosotros cubrir nuestras necesidades en cada una de las ciudades. Aumentar el número de ciudades que adopten y tengan políticas y planes que busquen el desarrollo sustentable. El objetivo 12, que habla sobre producción y consumo sustentable, aquí se busca reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Y recientemente, por ejemplo, en México se creó y fue publicada en enero de este año la Ley General sobre Economía Circular, que tiene mucho que ver con este sentido de evitar el desperdicio y utilizar los recursos de la manera más adecuada. También se busca asegurar que la población del mundo tenga conocimientos pertinentes para lo que es el desarrollo sustentable, promover el uso sustentable de los recursos, es decir, utilizarlos sin agotarlos. Y uno de los indicadores también muy relacionados con lo que es residuos sólidos es el objetivo 13, que aquí se está buscando mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático y buscar la eficiencia energética, un mejor manejo de residuos sólidos, promover el cuidado y restauración y mantenimiento de áreas verdes, entre otros. México, en estos NDC, que son las contribuciones que está buscando lograr con el objetivo de cumplir con la Agenda 2030, pues tiene planteadas líneas, bases y medidas de mitigación para el cumplimiento, y en este sentido tiene en los residuos sólidos para el 2030 un compromiso de reducir en 56%, en 28%, perdón, las emisiones de gases de efecto invernadero, que esto van a contribuir con 56 millones de toneladas equivalentes de CO2 en cuanto a reducción en México. Y en este sentido, las universidades, ¿cuál es la función que tenemos o cómo nosotros podemos contribuir a estas acciones? Pues las universidades tienen la responsabilidad de contribuir por un mundo más sustentable, sus actuaciones a favor de la sustentabilidad y la integridad, derivando en ser un modelo para todos los sectores sociales. Es decir, lo que se haga dentro de las aulas y dentro de los muros de una universidad deberían de replicarse hacia el exterior. Las universidades y el desarrollo sustentable en este sentido buscan ser considerados como una guía para lograr la sustentabilidad y deben ser aquellas acciones que se realizan dentro de una institución con el fin de responder con compromisos, movimientos, objetivos y el entorno al desarrollo sustentable. Y aquí en esta imagen básicamente la idea es transmitir que creo que una de las principales acciones o sentires o lo que tenemos que formar en cada uno de nosotros es este sentido de pertenencia y pensar este planeta, esta ciudad, este país en donde yo estoy viviendo, pues es mi lugar en donde yo vivo, es mi escuela, es mi comunidad, es mi país, es mi mundo, etcétera. Es decir, sentir que yo pertenezco a este lugar y que como parte de este lugar yo lo tengo que conservar.
Básicamente, a partir de todos estos antecedentes, pues surge Tezonco Sustentable, en donde buscamos que el plantel San Lorenzo Tezonco sea un agente para la construcción de nuevas formas de pensar y actuar en torno a temas vinculados con el cuidado y la conservación del ambiente. Lo anterior acorde a la responsabilidad y compromiso de todas las instituciones educativas con la sociedad a través de la integración del concepto de sustentabilidad en diversas áreas y funciones sustantivas que operan dentro de las instituciones, en educación, investigación, difusión y cultura, así como aspectos estructurales y operativos de sus instalaciones. Tenemos aquí en esta imagen todos los objetivos, las áreas o los puntos que trata Tezonco Sustentable y en lo que nosotros nos estamos centrando para trabajar. Llevamos avanzados en ciertas áreas algunos aspectos más, otros menos, en algunos no hemos comenzado, pero hemos trabajado en energía, en ahorro y uso eficiente de la energía, se hizo un diagnóstico energético, se buscó la reducción de consumo en la universidad y se hicieron algunos cambios para lograrlo, aún se sigue trabajando igual en este campo. Pero lo que nos trae hoy en día aquí, pues es la cuestión de residuos y que tiene que ver con el manejo integral de los residuos sólidos, en donde se realizó un diagnóstico, separación secundaria y tenemos ya aprovechamiento de los residuos en la universidad y que vamos a hablar pues más adelante. Además de residuos sólidos, pues trabajamos sobre cuestión de consumo sustentable, áreas verdes, agua, comunicación, etcétera. Y nos vamos a centrar en el tema de hoy, que es el manejo integral de los residuos sólidos urbanos en el plantel San Lorenzo Tezonco, y partimos de que estamos viviendo en esta ciudad, en la alcaldía de Iztapalapa, y que existen documentos que genera el gobierno de la ciudad año con año, el más actualizado que tenemos disponible para poder consultar de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, es el del 2023, en donde sabiendo que tenemos más de 9 millones de habitantes y una población flotante de 2 millones de personas que transitan en la Ciudad de México todos los días. Y con esta información y con estrategias de normatividad que se aplican por parte del gobierno, se determina cuál es la generación per cápita por persona, cuánto genera una persona de residuos sólidos en la Ciudad de México, y son 1.071 kilogramos por habitante por día. Entonces, considerando este dato por los millones, casi los 11 millones diarios que transitan dentro de la Ciudad de México, pues es una gran cantidad de residuos que se tienen que manejar en la Ciudad de México. También un dato que nos arroja este inventario de residuos sólidos, pues es que pues en una de las cosas que sí somos primer lugar, el plantel San Lorenzo Tezonco, que se ubica en Iztapalapa, pues somos los primeros en generación de residuos. Si vemos la gráfica, somos los que más residuos generamos por día en la Ciudad de México, comparado con Milpa Alta, que es la que menos residuos genera en la Ciudad de México. En cuanto a separación de residuos sólidos, igual, si nos vamos a ver nuestro plantel, pues nosotros en cuanto a eficiencia, en el año 22 tenemos una eficiencia de 16.2% de separación y en el año 23 tenemos una separación de 0.22% en eficiencia de separación. Pues muy mala, ni siquiera por la mitad en eficiencia de separación. Entonces generamos muchos residuos, somos la número 1, pero además los separamos mal. Esta disposición inadecuada de los residuos sólidos pues trae problemas ambientales, sanitarios, que incluyen contaminación del suelo, agua, aire y proliferación de plagas, enfermedades graves, genera lixiviados que finalmente estos se van a infiltrar al agua y van a contaminar el agua que se recarga, emisiones de gases de efecto invernadero, en este sentido pues se genera metano por la mala disposición de los residuos sólidos, afectando ecosistemas y convirtiéndose en un reto pues muy grande para la salud pública. Dentro de los impactos que genera esta mala disposición de los residuos sólidos en la salud humana, pues se genera fauna nociva por la acumulación de residuos y esto provoca la generación de vectores que transmiten enfermedades, en este sentido ratas, moscas, cucarachas, que generan enfermedades como diarrea, dengue y paludismo, y también se provocan enfermedades infecciosas y respiratorias por la quema de basura o el contacto directo con desechos peligrosos que más adelante vamos a comentar, pero que no tendrían que estarse tratando junto con los residuos sólidos urbanos.
Contaminación del agua potable, como lo comentaba hace un rato, por la generación de lixiviados y la infiltración de estos contaminantes a los mantos acuíferos, y el agua se ve contaminada. Contaminación ambiental en el sentido de suelo y agua, los lixiviados tóxicos resultantes de la descomposición de basura que contaminan cuerpos de agua y el suelo, y la degradación del paisaje. También tenemos impacto visual por la acumulación en calles, ríos y áreas naturales, se afectan ecosistemas. Y bueno, sin ir muy lejos, esta cuestión del impacto visual y el impacto de suelo y otras cosas, pues las vemos simplemente con cruzar lo que es la reja del plantel San Lorenzo Tezonco, ¿no? Todo el circuito de la universidad siempre está muy lleno de basura. También se genera impacto atmosférico y cambio climático por la generación de metano, esto por la descomposición de los residuos orgánicos que al no ser separados y estar combinados con los otros tipos de residuos, pues al descomponerse generan metano y contaminan la atmósfera, y el metano es 25 veces más contaminante comparado con el dióxido de carbono. Y tenemos problemas también de contaminación del aire por la quema a cielo abierto de este tipo de residuos, y se liberan toxinas y gases peligrosos. Tenemos problemas también sociales y económicos por la obstrucción de alcantarillas, y que ahorita en este año que las lluvias han presentado pues casos atípicos en el sentido de que no estemos en temporada de lluvia y hemos tenido presencia de precipitación pluvial más constante que en otros años, y esto causa que se tapen las alcantarillas y que tengamos inundaciones en la ciudad. Pérdida del valor y terrenos y áreas afectadas. Si nosotros tenemos una casa en donde afuera tenemos tiraderos clandestinos de basura, o las calles están llenas de basura, pues nuestra vivienda pierde valor. Si nosotros quisiéramos venderla, ya no la podemos vender al mismo costo por este problema de mala disposición de residuos sólidos. Y como consecuencias por la disposición inadecuada de este tipo de residuos o de residuos sólidos urbanos, tenemos problemas en el suelo por degradación, infertilidad y contaminación por metales pesados. Esto me parece que, pensando, por ejemplo, en el caso de nutrición, pues tiene mucho que ver en el sentido de que se puede ver comprometida la calidad de la cosecha de frutas y verduras que finalmente forman parte de la alimentación de todos nosotros. Y me parece que aquí es importante, por ejemplo, tal vez comentar que por el problema de los residuos sólidos que nosotros arrojamos al agua, terminan finalmente a veces regando los cultivos de todas estas frutas y verduras que nosotros después estamos consumiendo. En el caso del agua, causa contaminación de ríos, mares y aguas subterráneas, la mala disposición de los residuos sólidos. Tenemos en el aire emisiones de gases de efecto invernadero, metano, y que, como lo decíamos hace rato, es 25 veces más peligroso todavía que la emisión de CO2. Tenemos problemas en la biodiversidad, porque tenemos afectaciones en el hábitat y muerte de especies porque estamos ocupando los espacios que para ellos habitualmente era su hogar. Y tenemos problemas de salud porque se propagan enfermedades infecciosas, parasitosis y problemas respiratorios. Y en el caso de la universidad, en el plantel San Lorenzo Tezonco, por esta generación que tenemos de residuos sólidos, y que no por estar adentro del plantel tenemos datos diferentes a lo que tiene la alcaldía, pues tenemos una generación alta de residuos sólidos en el plantel. Y uno de los problemas que tiene también la Ciudad de México es que no tenemos ya ningún espacio para la disposición final de residuos. Es decir, que todos estos residuos que se generan en la Ciudad de México y en cada una de las alcaldías tienen que llevarse al Estado de México y Morelos, y eso lo que va a significar es que se tenga que invertir costos para poder trasladar estos residuos y utilizar transporte que posiblemente igual esté teniendo emisiones de gases de efecto invernadero, porque bueno, muchos de ellos, algunos tal vez nos ha tocado ir detrás de estos camiones que llevan los residuos afuera de la ciudad, y también mecánicamente pues no tienen las mejores condiciones, ¿no? Tenemos emisiones de gases de efecto invernadero porque se tienen de cierta manera estos tiraderos que les decía clandestinos de residuos sólidos, y estos están emitiendo gases de efecto invernadero. La alcaldía es la número 1 en generación de residuos. Nos encontramos dentro de las 3 primeras alcaldías que generan residuos sólidos urbanos, y además que los separan mal. Y
a partir de un análisis que ahorita les voy a comentar en la universidad, en el plantel San Lorenzo Tezonco, 1/3 de los residuos que se generan en la universidad son utensilios de un solo uso, es decir, desechable. La separación, recolección y almacenamiento selectivo de los residuos sólidos en el plantel es ineficiente y no realizamos reciclaje y aprovechamiento de los residuos sólidos. Por lo que se planteó una propuesta de solución que va en diferentes etapas, y una pues es disminuir la generación de residuos de aprovechamiento limitado o utensilios de un solo uso, como es el caso del unicel, porque tardan en degradarse a aproximadamente 1000 años. Proponemos una separación, recolección y almacenamiento temporal selectivo en la universidad, y se propone también la valorización, es decir, el aprovechamiento de los residuos con posibilidad de reciclaje o aprovechamiento energético dentro del plantel San Lorenzo Tezonco. Toda esta propuesta de manejo integral de los residuos sólidos que nosotros estamos pretendiendo llevar a cabo dentro de la universidad, buscamos que esté englobada en un enfoque de economía circular, en donde el consumo, la generación, la disposición del residuo y finalmente su disposición final, ya sea en un tiradero, en un relleno sanitario, o se valorice y se utilice en otras actividades, fuera de lo que sea mandarlos a la disposición final a un tiradero, pues tendríamos que estar incluyendo toda esta cuestión de hacer un consumo sustentable, de pensar en que podemos reciclar varios de los materiales y meterlos nuevamente en la línea de producción, y que estos no terminen en tiraderos a cielo abierto. Retomando esto y yéndonos a la parte de residuos sólidos que hace Tezonco Sustentable en el plantel, pues bueno, hicimos un diagnóstico, hacemos separación secundaria, y de la separación secundaria ya tenemos propuestas de aprovechamiento y algunas de ellas ya se están realizando. Entonces, si ven y si ubican ustedes los botes que tenemos en el plantel, tenemos separación en 5 diferentes tipos de botes. Tenemos inorgánicos que no son reciclables, el papel y el cartón, el Tetra Pak y el vidrio, los plásticos y los residuos orgánicos. En el caso de los que no tienen potencial de reciclaje, pues muchos podrían aprovecharse, pero eso no se puede hacer en la universidad, tendría que hacerse, es una acción que tendría que hacer el gobierno de la ciudad para aprovecharlos para generar energía energética para incineración y pirólisis, a través de incineración y pirólisis, o finalmente terminar en el relleno sanitario. El papel y cartón, el Tetra Pak, vidrio, latas y plásticos, se propone que se aprovechen para la cuestión del reciclaje, que se valoricen, que se vendan, y que posiblemente este recurso, que pues no es mucho, pero lo poco que pudiera recuperarse, sirviera para que este programa de manejo integral de los residuos sólidos pudiera seguir operando. Y en el caso de los residuos orgánicos, se propone que se elabore composta para el aprovechamiento y tener un suelo rico en nutrientes y generar huertos urbanos, y también en el aprovechamiento energético para la generación de bioenergéticos, como es el aceite, para generar biodiesel, el biogás que se genera a partir de todos los residuos orgánicos, que tienen una cierta proporción en cuanto a carbono y nitrógeno, y la generación de bioetanol. Esto se hace a través del aprovechamiento del aceite gastado de cocina. Y para poder hacer el diagnóstico y determinar qué tipo de residuos tenemos en plantel San Lorenzo Tezonco, se utilizaron una normatividad, que es la norma La 15, para poder determinar las características y tipo de residuos que tenemos, y la norma 024 nos dice cómo realizar la separación adecuada de los residuos dentro del plantel. Lo que se hizo primero fue seccionar y zonificar el plantel por áreas. Trabajamos aulas, laboratorios, oficinas administrativas y el comedor. Aplicando la norma 15, lo que nosotros hicimos fue recolectar los residuos por 7 días. Después de los 7 días, nosotros los llevamos, estos residuos generados en la semana, a una plancha en donde hicimos la clasificación, y nosotros identificamos qué tipos de residuos se generan dentro del plantel San Lorenzo Tezonco.
Encontramos residuos que nosotros no entran dentro de la clasificación de residuos sólidos urbanos, sino que ya se consideran residuos peligrosos y que tendrían que tener un manejo especial y cumplir otro tipo de normatividad, como lo son muestras de sangre, jeringas, encontramos órganos de aves y residuos que no deberían estar ahí. Otras de las cosas que hemos encontrado son lámparas fluorescentes, que esos son residuos que se consideran de manejo especial y que no deberían de estar dentro de los residuos sólidos urbanos. Esto se trajo de los botes de separación de las aulas que se tienen en los edificios de la universidad. Y de este estudio que se realizó, pues nosotros encontramos que el 50% de los residuos en la universidad son inorgánicos de aprovechamiento limitado, lo que decía hace un rato, en su mayoría muchos de ellos unicel o utensilios de un solo uso. Tenemos el que le sigue para comentarlo un poco más en el caso del plástico, ¿no? Pero lo más que tenemos, 50% de los residuos en el plantel son desechables. A partir de saber qué tenemos, qué se genera, pues nosotros hicimos una propuesta de cómo separar los residuos y lo tenemos orgánicos, plásticos, lata, vidrio, papel y cartón y otros, que es lo que ustedes pueden ver, y los residuos que son sanitarios, que se manejan pues por separado, pero que sí se generan dentro de la universidad. Y dentro de los residuos que tenemos nosotros aquí en la generación en la universidad, pues está dentro de los orgánicos la propuesta de generar composta, hacer biodigestión, biodiesel, bioetanol y en el caso de los que tienen potencial de reciclaje, valorizarlos y meterlos a la cadena de producción y que se aprovechen como reciclaje. Y lo último de que son los sanitarios y los otros, nuestro gris, aquí debería ser el colorcito gris, perdón porque está amarillo, pero debería de ser el gris, lo mínimo debería de estarse yendo a lo que es el tiradero a cielo abierto o rellenos sanitarios. Si ustedes han visto en la universidad, pues tenemos diferentes tipos de islas. Tenemos una isla interna, que son las que están bajo techo, que no tienen problemas de estar a la intemperie, y ahí tenemos 5 botes. Y lo que hace la diferencia con las que están hacia el aire libre o externas, pues es que no tiene el bote de café, esto por el problema de las lluvias que puede perder su valor para reciclar el papel y el cartón. Por eso no están los cafés en las islas externas. También dentro de esta propuesta se realizó el espacio o se puso a funcionamiento la estación de transferencia en donde todos estos residuos separados y que pues sinceramente sí ha sido un gran trabajo y que aún no lo hemos logrado. La idea es que ahí tenemos contenedores que tienen el mismo color de los botes y las islas de separación que tenemos en el plantel y la idea es que a partir de un calendario de separación que nosotros ya le pasamos a la administración, se tendrían que recoger los residuos en el plantel y llevarse y mantenerse en estos separadores grandes para que se puedan valorizar, no se contaminen los residuos con otros y pudieran tener aprovechamiento dentro de la universidad. Todavía ahí no lo tenemos, nos ha sido un trabajo difícil, sí hemos tenido reuniones con la gente de intendencia, con la administración y con las autoridades del plantel San Lorenzo Tezonco, pero aún no hemos llegado a tener unos buenos resultados. Aquí uno de los puntos importantes que consideramos para lograr esto es pues promover la educación continua, estar año con año, estar llevando capacitación a todos los integrantes de la comunidad que va desde administración, autoridades, profesores, estudiantes y todas aquellas personas que transiten dentro de la universidad para conocer cómo se separan adecuadamente los residuos sólidos del plantel. Y derivado de que sabemos que el 50% de los residuos que se generan en la universidad, pues tenemos propuestas que atienden este problema y lo que buscamos es disminuir el consumo y la entrada de este tipo de residuos dentro de la universidad y que, pues, ¿cómo es que entran? Pues salimos a comprar nuestras enchiladas, que si el tamal, que si lo que sea, afuera del plantel y todo nos lo venden en desechable. Entonces,
la Ciudad de México, porque también es un problema que tiene la Ciudad de México, modificó su norma o su ley, perdón, de residuos sólidos en la Ciudad de México, y en el artículo 25, fracción 11 bis, en el 2020 se prohibió el uso de las bolsas de plástico, y todos lo sufrimos cuando fuimos a comprar por primera vez y nos dijeron ya no le vamos a dar bolsas, y teníamos que salir con los objetos en la mano porque no llevábamos bolsas en ese momento. Pues bueno, aún así todavía en algunos lugares nos siguen dando bolsas. Exime el uso de las bolsas de plástico este artículo cuando se tratan de alimentos. Pensemos, por ejemplo, cuando vamos a comprar jamón y que si hay o algún otro producto alimenticio que requiere por cuestiones de sanidad, el uso de bolsas, pero estas bolsas que deben de utilizarse para cuidar esta cuestión de sanidad en los alimentos, pues deberían de ser biodegradables. Y a partir del 2021, también esta ley se modificó y prohibió la comercialización, distribución y entrega de bolsas y otros plásticos de un solo uso, como son tenedores, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes, globos, vasos, tapas, charolas, entre otros, por el tiempo que tardan en degradar. Y me parece que nosotros como universidad también tendríamos que estar trabajando fuertemente en la reducción del consumo y aprovechamiento de este tipo de utensilios de un solo uso para lo que nosotros le quisiéramos dar uso, tratar de evitarlo y sustituirlo por otras cosas. Entonces, pues creo que sí, muchos de los que están aquí, algunos de nosotros todavía los seguimos utilizando, y sí sería importante pues saber que como tardan tiempo en degradarse y generan todos los problemas que ya comentamos anteriormente, pues sí es importante reducirlo. Año con año nosotros nos evaluamos en este programa de separación de residuos sólidos y hacemos una eficiencia en los botes con el mismo procedimiento que hicimos en el caso de lo que es la clasificación de los residuos en el plantel. Vamos bote por bote de los que están dentro del plantel San Lorenzo Tezanco y determinamos la eficiencia que tienen. Si vemos, tenemos una evaluación que hicimos en el 2023 y la última que realizamos es en el 2025, nosotros vemos que en algunos casos, pues sí tuvimos mejoras. En el caso, por ejemplo, de los orgánicos, sí tenemos una mejora en donde vamos de un 50% de eficiencia a un 70%, pero si nos vamos al caso de los residuos de aprovechamiento limitado, que son los desechables, en lugar de mejorar, y a pesar de estas campañas que nosotros hemos tratado de seguir manejando y esta conciencia que como universitarios deberíamos de tener en generar menos cantidad, pues en lugar de disminuir, nosotros estamos igual aumentando, es decir, tenemos una menor eficiencia en la separación de este tipo de residuos, los generamos más, pero además revolvemos todos los otros tipos de residuos que nosotros deberíamos de separar en los otros botes, nosotros los estamos juntando en el gris, y esto le está reduciendo su aprovechamiento, porque cuando ya son contaminados el cartón, por ejemplo, o las hojas que podrían ser aprovechadas para reciclaje, cuando se contaminan con alimentos, pues ya no tienen esta posibilidad de reciclaje. Continuando, una de las propuestas para reducir estos utensilios de un solo uso dentro del plantel, pues tenemos un trueque ambiental que tratamos de hacerlo casi cada año, en donde cambiamos 2 kilogramos de tapita por un cilindro, y la idea en este sentido es reducir la generación de PET dentro de la universidad. ¿Qué hacemos con las tapitas? Pues cada que se recolectan las tapitas y se lanza este troque ambiental, nosotros, para evitar esta situación de que se vendan, lo que hacemos es más bien llevarlos al banco de tapitas y que sirven para tratar a niños con cáncer. Uno de los eventos que realiza el programa de energía y pues prácticamente la licenciatura es el Congreso de Estudiantes, y nosotros procuramos que este Congreso de Estudiantes que tenemos cada año pues se desarrolle a partir de conservar toda esta cuestión de sustentabilidad. Hacemos las memorias del evento y muchos de los reconocimientos que se entregan se hacen en formato digital para evitar el consumo de papel. Tenemos una disposición adecuada de los residuos sólidos dentro del desarrollo del Congreso. Procuramos que los insumos que se utilizan dentro del Congreso sean con potencial de reciclaje o que sean de elaboración local.
Eliminamos el uso de utensilios de un solo uso a través de utilizar las tazas o cilindros que tengan un uso más prolongado y evitamos el consumo de desechables, reconocimientos digitales, como lo comenté hace un rato, insumos de un ciclo de vida prolongada, que son los cilindros, y insumos con sello de reciclaje sustentable, publicidad impresa genérica, evitamos esto de poner primero, segundo, tercer, congreso, cuarto, etcétera, para que la lona o publicidad impresa que nosotros generemos nos pueda servir para todos los años posibles hasta que ya dé lo último nuestra lona, y procuramos que la publicidad y el registro y todas las actividades sean en formato digital. Tenemos esta campaña que utilizamos muy fuertemente durante el Congreso de trae tu propio cilindro o taza. No tenemos nunca unicel. Y dentro de la parte de educación ambiental ya tuvimos un curso con todas las vecinas del plantel en donde hicimos composta, partimos de elaboración de composta, sembramos lo que son todas estas hierbitas aromáticas para cocinar, como cilindro, pasote, tuvimos igual sembramos manzanilla. Están aquí, si podemos ver en las imágenes, a las señoras trabajando, cuidando sus semillas, después esperando para trasplantarlas, y lo que también elaboramos fueron maceteros que tuvieran esta cuestión de aprovechamiento del agua a la hora de regarlas con material de reciclaje. También tuvimos la presentación en el 2017 de manera formal de este programa de Tezonco Sustentable en la universidad. Dentro de esta presentación del programa tuvimos la participación de gente de la Secretaría del Medio Ambiente, que también nos habló un poco sobre la importancia de la separación adecuada de los residuos sólidos. Tuvimos ahí una pequeña intervención con una obra de teatro que hicimos lo mejor que pudimos, trabajamos con los niños y también se vio la parte de la separación de los residuos sólidos de manera adecuada, y hemos llevado esta práctica y ejercicio de cómo separar adecuadamente los residuos sólidos dentro de la universidad, utilizando la norma 024, que es la que está actual en la Ciudad de México, y trabajamos con los grupos de integración. Cada año vamos a todos los grupos de integración, los del turno matutino y vespertino, para explicar cómo se hace, primero las problemáticas y por qué separar, y cómo es que se hace la separación dentro del plantel San Lorenzo Tezonco. Hemos ido a diversos espacios afuera de la universidad con este mismo ejercicio de ver la separación adecuada de los residuos sólidos. Y derivado de esta separación que tenemos, que no la hemos logrado, y con lo que estamos trabajando ahorita para la elaboración de composta dentro del plantel, trabajamos con todo lo que es la poda de las áreas verdes y los residuos del comedor previos a la preparación de los alimentos, es decir, todas las peladuras, cáscaras y que se tienen de residuos de los previos a la preparación de los alimentos. Ya tenemos 3 veces producción de composta y que ya se ha estado utilizando dentro del plantel para implementarlo dentro de las áreas verdes. Una de las acciones que tenemos igual con esta planta de composta es que pues también es un espacio para liberar sanciones cívicas, y trabajamos con las fotocívicas dentro de la planta de composta. Todos los lunes recibimos a gente para realizar servicio comunitario y trabajar dentro de la planta de composta. Y otros de los proyectos que se están realizando derivado de la separación de los residuos es que tenemos tesis en camino. Hay una tesis que está haciendo una de mis estudiantes que tiene que ver con elaborar composta en un compostero solar. Hay otros 2 estudiantes que están en su tesis trabajando con el diseño de un biodigestor para poder aprovechar los residuos sólidos que se generan dentro del plantel, en este caso los orgánicos, para generar biogás, y aquí tendríamos que estar igual buscando un aprovechamiento mismo dentro de la universidad o dar propuestas de aprovechamiento dentro de la universidad. Y otros estudiantes han trabajado con otro tipo de residuos también para dar aprovechamiento de los residuos sólidos y aprovecharlo para generar, por ejemplo, energía eléctrica. Un estudiante trabajó en una unidad habitacional en Iztapalapa, y ahí los residuos orgánicos con los que se trabajó y la generación de energía pues era suficiente para dar la iluminación de las áreas comunes dentro de la unidad habitacional en donde él estaba viviendo. Pues son algunos como de los
temas y propuestas que se pueden manejar cuando se realiza una buena separación de los residuos sólidos, y a lo que queremos llegar en un futuro más adelante es a realizar huertos dentro de la universidad con la composta que nosotros estamos elaborando, y que posiblemente todo aquello que se está produciendo o que se pudiera producir en un futuro en esos huertos que nosotros queremos desarrollar, pues sean utilizados dentro del comedor del plantel San Lorenzo Tezonco. Pues por mi parte sería todo, y quedo pues atenta a ver si hay alguna pregunta. Pues muchísimas gracias, doctora Claudia Roldán Ahumada. La verdad es que está padrísimo tu proyecto y bueno, a mí me parece que hay como muchas cosas que tendríamos que discutir. Seguramente no nos dará tiempo en este momento, pero yo lo primero que tengo que decir es que te agradezco muchísimo, y a mí me gustaría que después pasaran con nuestros estudiantes de nutrición, no necesariamente con los que están ahorita en los talleres de integración, sino con los que están ahorita, porque creo que eso nos podría ayudar a reforzar esta idea de utilizar bien estos botes y ayudar a que pues aumente la eficiencia, digamos, eh, eh, digamos, un poco como pensando en las acciones que tendríamos que estar cuidando cada uno de nosotros, ¿no? Yo les comento que hace un par de días la doctora estuvo también en un coloquio, en el coloquio de estudios sobre la ciudad, y justamente pues se estaban discutiendo mucho el tema de desde las políticas públicas hasta las acciones individuales. Y una de las consideraciones es que pues no pensemos, ay, yo no voy a separar la basura porque pues de total llega el camión de la basura y todo lo pone junto. Es muy importante que hagamos este esfuerzo. Pero bueno, a mí hay un montón de cosas que me gustaría comentar, pero voy a abrir el micrófono para las personas que tengan preguntas, comentarios, alguien que desee participar. Doctora Rubí, Nelly, perdón. Ahí creo que le picó a otra cosa porque se fue. Ah, Luis Eduardo, por favor. Buenas tardes, doctora, me gustó mucho su exposición y me parece muy importante lo que menciona acerca de los desechables. O sea, creo que pues para los que no tenemos, por ejemplo, oportunidad de comer, bueno, de llevar comida, o de tener pues no sé, una comida preparada desde casa que le llevamos en toppers y creamos nuestros propios, digamos, cubiertos, pues sí se me hace muy importante lo que menciona acerca de los desechables, de que pues obviamente cada tipo de comida pues es, pues no sé, un tenedor, un plato desechable, pues sí, eso genera un gran impacto, como lo menciona pues en la acumulación de residuos. Entonces, digo, hasta ahorita que lo mencionó me puse mucho a pensar en eso, y pues hay que buscar como alternativas de utilizar otro tipo de materiales para poder, comer. Ahora sí Nelly. le damos la Ajá. palabra a la doctora Nelly y para que puedas contestar todos los comentarios. ¿Te parece bien? Ay, muchas gracias. A ver si me escuchan bien. Pues nada, muchísimas gracias, maestra Claudia Roldán. La verdad es que fue una exposición muy interesante. Sobre todo, justo yo también coincido con la profesora Durán. Creo que es importante que nuestros estudiantes de nutrición y salud conozcan estos temas, no solamente porque son parte de la comunidad para que sepan cómo separar sus residuos, sino también porque cuando somos nutriólogas, nutriólogos, como que nos enfocamos en la parte del consumo alimentario, pero en realidad el sistema alimentario incluye o tendría que incluir desde qué hacemos con nuestros residuos. Entonces, a mí la verdad es que me pareció una gran exposición, sobre todo muy clara. Creo que hace como mucha reflexión, justo lo que les comentaba de cuál es nuestro papel también como nutriólogas, nutriólogos, porque ya usted lo explicaba muy bien, ¿no? O sea, al final la contaminación pues va a terminar afectando
forma en la que se producen nuestros alimentos y también incluso la forma en la que estamos absorbiendo los nutrientes, ¿no? Porque si hay metales pesados, por ejemplo, en los ríos y llegan a nuestros alimentos, pues al final vamos a tener una gran cantidad de metales en sangre que van a estar interfiriendo, por ejemplo, en la absorción de ciertos nutrientes. Entonces, pues nada, yo me uno a la invitación de la profesora Durán como para que después podamos tener como una plática mucho más directa, a lo mejor con nuestros estudiantes, o si usted tiene como alguna página web, etcétera, que le podamos compartir a los estudiantes, yo se lo agradecería mucho para que acá en Cuautepec también podamos tener como un poco más de conocimiento. Pues nada, muchísimas gracias. Claudia. Sí, pues muchas gracias, Mari, otra vez, repito, gracias por la invitación. La verdad es que yo creo que el hecho de aceptar, pues, participar en este espacio, pues, primero fue pensando en poder llegar a más personas. Como bien lo dicen, el hecho de visitar, por ejemplo, a lo mejor únicamente integración, pues, somos pocas las personas que estamos trabajando en Tezonco Sustentable. Por ahí organizamos un documento en donde pues planteamos que es necesario hacer un comité ambiental integrado pues por profesores de diversas áreas, porque estos problemas, tanto como la producción de alimentos, como este sentido de cuidar la absorción de nutrientes y demás, y la separación de residuos, el calentamiento climático, etcétera, pues son trabajos que tienen que realizarse desde los puntos de diferentes puntos de vista, es decir, son multidisciplinarios y de esta manera pues lograríamos mejores resultados. Sí estoy en la mejor disposición de que podamos trabajar juntos. De hecho, pues sí, me gustaría que en esta idea que tenemos de los huertos urbanos y después evaluar la cuestión de los nutrientes, porque igual estaríamos buscando que a lo mejor el agua con que se riega, etcétera, otro tipo de cosas o de cuidados que se tengan para poder tener una buena producción, pues se trabaje en conjunto con otras disciplinas de formación y lograr resultados pues más aceptables. El hecho de no poder visitar, lo que me comentaba, pues hace rato, pues es este sentido de que no somos suficientes. Lo que decían también sobre la generación de residuos de un solo uso, por ejemplo, yo participo en otra actividad por las tardes, en donde pues es común, y bueno, en fiestas también nosotros lo pensamos, ¿no? Es común pensar que si no hay una fiesta sin globos, pues no es fiesta, ¿no? O una publicidad sin globos no es publicidad. Ahorita con este ejercicio que nosotros, yo espero poderlo haberlo transmitido, y que nos pueda apoyar en el sentido de que, bueno, el utilizar pues globos ya tampoco debería de ser pues una de nuestras principales actividades o incluirlo dentro de la planeación de las actividades que nosotros desarrollamos, y pues sería interesante o importante buscar otras formas de transmitirlo, ¿no? Yo sé que a lo mejor tendrían que renovarse la gente que, por ejemplo, se dedica a esta cuestión de lo que es crear adornos para fiestas y que no utilicen globos, sino pensar en otras alternativas más amigables con el ambiente y que tengan menos problemáticas en cuestión de impactar o de ejercer presión sobre el sistema. En este sentido, pues bueno, creo que me parece que son de las acciones más importantes. También estamos por ahí proponiendo nosotros la creación de unos lineamientos en cuanto a manejo de residuos, y una de las instituciones con las que también hemos trabajado, nos hemos acercado para hacer la promoción de este tipo de actividades, pues una es el GEMS, y una cosa de las que nos ha sorprendido en el caso del GEMS es que tienen un letrerito afuera que, bueno, también esto de meter las cosas por contrabando seguramente se hace, ¿no? Pero dice que se prohíbe el ingreso con desechables adentro del plantel. Muchos, como los decíamos, y que también ahorita yo digo, los residuos vienen de afuera, pero también nos ha tocado ver que cuando no hay comedor y ofrecen box lunch en la universidad, los dan en unicel, cosa que también hemos trabajado con la administración y tampoco hemos logrado que este sentido de ofrecerlo en box lunch cambie, ¿no? También hay eventos y lo hemos trabajado con todos los niveles de autoridades en donde pues tampoco estamos en este sentido promoviendo el uso de las botellas desechables de agua solamente a lo mínimo que se pueda,
y que a veces también es algo complicado, pero si yo tengo una mesa, pues sería muy sencillo tener una jarra y vasos para poder tener agua para los invitados en una mesa. Cosa que, por ejemplo, a nosotros se nos ha complicado cuando tenemos este ejercicio de la carrera atlética que hacemos dentro del Congreso, pues hemos querido buscar diversas formas de hacerlo y tuvimos alguna vez, ya hemos tenido y los seguimos teniendo lo que son los garrafones e invitamos a los corredores a llevar su cilindro y pararse y hay que rellenarlo y eso que implica perder tiempo y para ellos pues es algo que no tienen que hacer porque si no, no ganan la carrera, ¿no? Quisimos alguna vez implementar conos, también se complicó para beber agua y que generara menos problemas a la hora de manejar los residuos el hecho del cartón y ahora lo que hacemos, bueno, damos botella sí, pero hemos procurado salir con nuestro bote azul para separar el PET y posteriormente separarlo y darle tratamiento y aprovecharlo en este sentido. Pero sí hay actividades que todavía tenemos pues que renovar, que repensar para cómo desarrollarlas sin depender tanto del uso de estos utensilios que tienen únicamente un uso y se desechan. Sí, muchas gracias, Claudia. Yo creo que una de las cosas que digo que aprovechando que este espacio que justamente es pensado para que podamos estar oyendo y escuchando las reflexiones que hacen otros colegas, no solamente de nutrición o de promoción de la salud, que son como las áreas que intuitivamente estamos más vinculadas, pero por ejemplo con el programa de energía, quizá podríamos empezar a de repente tenemos estudiantes que están interesados en hacer cosas de huertos urbanos y eso, y entonces un poco como ya tener este espacio, ¿no? Saber que hay posibilidades de empezar a hacer vinculación, quizá desde los distintos servicios sociales que haya alguien que esté interesado y entonces podamos empezar a cruzar ciertas experiencias, ¿no? Y que no sea necesariamente una carga para el programa decir, ay, otra vez vamos a ir a dar, no, sino que podamos ir viendo cómo con este tipo de charlas, ¿no? Podamos ir haciendo las cosas, porque ahora que hablas de las dificultades con las autoridades, creo que justo decía yo, tenemos que hacer nuestras acciones individuales, pero esas acciones individuales solo van a tener sentido si nosotros como individuos vamos impulsando acciones comunitarias que logren hacer que haya una masa crítica y entonces cambien como ciertas dinámicas al interior, ¿no? Entonces, me parece que por ejemplo, en San Lorenzo, pues está el consultorio. Yo aquí voy a hablar, ya la doctora Rubicelli me podrá jalar las orejas y decir, ¿no? Pero creo que de repente ahí podría haber una coordinación con el consultorio y la carrera, y esto un poco como para, pues nuestros estudiantes tienen también pues algunas nociones, ideas de pues esto con respecto a los plásticos. Tenemos estudiantes que están interesados en estudiar estos plásticos que utilizamos una y otra vez, que no deberíamos por las consecuencias que tiene, y entonces en ese tenor, pues empezar así como a vincularlos, ¿no? Y ver si hay, digo, tampoco forzar las cosas porque la fuerza ni los zapatos, pero empezar a, pues entre todos irnos apoyando, ¿no? Y generar pues una masa crítica para lograr disminuir las emisiones que nos importa a todos por el tema del cambio climático, y nos interesa a todos pues que nuestros planteles pues sean más saludables, que uno no pase por los pasillos de donde están los botes y siempre los vea rebosados y todo lleno de plástico, y no importa si son orgánicos y eso. Entonces, un poco como quizá también por ahí que pudiéramos ir colaborando. No sé, si alguien más quisiera preguntar algo, doctora Rubí, si yo ahí se le ocurre, ¿verdad? Sí, perdona, es que aquí hay mucho ruido, pero quería retomar la idea de... Perdón, Rubí, casi no se te escucha. No te escuchamos, Rubí.
Rubí, si quieres volver a comentarnos, porque no se te escuchó. Ah. Sí, dice que retoma la idea de Nelly de colaborar, planear una reunión. Yo creo que Ah, sí, muchas gracias. Creo que será importante pues que de repente que también nos sentemos a pensar desde nutrición qué podemos ofrecerles y ver cómo podemos hacer un trabajo colaborativo, ¿no? A mí me parece que eso sería muy interesante y ya comprendemos que pues ustedes desde el plantel San Lorenzo, pues de repente el plantel es tan grande y ustedes poquitos, entonces pensar, híjole, Cuautepec, pero podríamos hacerlo desde nutrición, es decir, nosotros como nutrición a lo mejor sí podríamos estar haciendo ese plan de colaboración, ¿no? Que no implique pues la carga para ustedes de estarse trasladando más que para lo más indispensable, ¿no? Quizá por ahí. Sí, sí, de acuerdo, a mí me parece que sí sería una, pues una buena acción y a lo mejor con esto logramos un poco más. Sí, muy bien. Y bueno, y además, yo no sabía que se iban a pagar lo de las fotomultas ahí al plantel, me parece una idea Sí, genial, ¿no? Es decir, yo me cuido mucho de las fotomultas, la verdad, pero sí me parece que es una muy buena idea que las cosas sean más bien como de trabajo comunitario. Y me da mucho gusto que ustedes participen en eso. así es. Sí, ya llevamos 2 veces en eso. Pues todos invitados a colaborar. El servicio social, de hecho, sí está abierto. En el servicio social principalmente estamos recibiendo a gente de energía, pero también, por ejemplo, nos hace gente que falta personas que nos apoyen en esta cuestión de publicidad, que creo que a veces cuando estamos en ingeniería se nos vuelve un poco complicado. Hacemos lo mejor que podemos para la parte de publicidad. En este sentido de los conocimientos, como justo ahorita decíamos que queremos irnos hacia los huertos, pues de cómo el cuidado, que seguramente con ustedes lo podremos hacer mejor. Sí, será cuestión de platicarlo para ver qué servicios sociales pueden vincular las distintas licenciaturas y pedir los cambios. Dice la doctora Rubicelli, muchas gracias, maestra Claudia, por este proyecto y el trabajo que implica. Bueno, pues creo que ha sido, pues hay muchas cosas que platicar al respecto, desde la sustentabilidad y otras ideas, pero la parte práctica creo que es extraordinaria y puede ser muy beneficiosa para todos. Entonces, Claudia, yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado participar con nosotros. Y bueno, pues nada, están todos invitados e invitadas para ponerse a entrenar y participar en la carrera que siempre hacen en Sí. septiembre o principios o pues agosto, septiembre, ¿no? Es por ahí y entonces, bueno, está bueno porque está difícil correr alrededor del plantel. Pues muchas gracias, doctora Mari. Sale, pues si no hay más intervenciones, voy a detener la grabación y les agradecemos a todos y todas la atención y haber estado aquí con nosotras.